Bienvenidos a un nuevo video de la unidad número 1 de la materia psicoestadística descriptiva e inferencia. Bueno, en los videos anteriores habíamos hablado un poco del papel que tenía la estadística y cómo era una herramienta muy útil y la vinculación que tenía con el método científico. ¿Sí? Habíamos dicho que en el campo de la psicología es un campo donde, explicar el comportamiento humano implica analizar un montón de variables. Y la estadística es una herramienta que a mí me permite trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Eh, Trabajar con muestras grandes, con muchas variables, y a partir de herramientas estadísticas yo puedo analizar patrones que a simple vista yo no podría detectar, ¿sí? Entonces, es una herramienta que es muy potente, que ha contribuido mucho al desarrollo de la ciencia psicológica, pero vamos a ver que su aplicación en el campo de la psicología no está exenta de problemas. ¿Sí? De hecho, hoy vamos a trabajar quizás el principal problema, que es el problema de la medición en psicología. ¿Por qué? Porque para aplicar procedimientos estadísticos, yo previamente tengo que cuantificar una variable. Es decir, tengo que medir una variable, tengo que poder representar una variable psicológica con un número. Imagínense lo difícil que es eso, que es poder representar una variable psicológica que no veo directamente, que no puedo manipular directamente, y tengo que representar la magnitud de esa variable mediante un símbolo numérico. ¿Sí? Entonces, eso no es tarea fácil. ¿Sí? De hecho, habíamos dicho que en el video anterior que las variables psicológicas tienen una definición conceptual que hace referencia a la delimitación conceptual, es la delimitación teórica que tiene una variable, es decir, qué entiendo yo cuando hablo de determinada variable, qué entiendo cuando hablo de depresión, qué entiendo cuando hablo de estrés, qué entiendo cuando hablo de ansiedad, etcétera, y una definición operacional, que la definición operacional hace referencia al conjunto de pasos que yo voy a llevar a cabo para poder medir esa variable, ¿sí? Porque habíamos dicho que no había una medición directa. Supónganse que yo quiero conocer el nivel de estrés de una persona. Yo no veo como un aura así diciendo, uy, qué estresado que está. ¿Sí? Yo lo que puedo ver si son algunos indicadores, y a partir de esos indicadores puedo inferir el nivel de estrés que tiene una persona. ¿Sí? Entonces, si yo veo que, no sé, que la persona se come las uñas, no se puede quedar quieto, tiene taquicardia, está transpirando, te dice que se siente ansioso, etcétera. Bueno, son todos indicadores que yo digo, bueno, infiero que esta persona se siente estresada o se siente ansiosa. ¿Sí? Eh, Ahora imagínense lo difícil que es poder representar con un número un atributo psicológico que no observo. Como por ejemplo decir, bueno, vos tenés un nivel de estrés de 8. Y decir, bueno, ¿y qué es 8? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Sí? O suponete que, no sé, estamos con dos amigos por rendir un examen, estamos los dos muy ansiosos por el examen que vamos a rendir, y uno dice, che, ¿estás ansioso? Estoy re ansioso. ¿Y cuán ansioso estás? Y yo estoy un 8 de ansiedad. ¿Y vos? No, yo un 6. ¿Sí? ¿Y es comparable ese 8 de ese 6? O sea, ¿realmente estoy midiendo? ¿Puedo utilizar ese número después para sumar, restar, hacer una división, hacer algo útil con ese número? ¿Tiene sentido hacer una medición en psicología? Bueno, este es un debate que no está libre de controversias, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy se sigue discutiendo mucho acerca de cómo se puede hacer una medición en el campo de la psicología. Para poder entrar en este debate, primero tenemos que analizar qué se entiende por medición, ¿sí? Como básicamente medir hace referencia a el proceso de asignar un número en función de ciertas reglas, ¿sí? Es decir, ¿qué es la medición? La medición es un proceso de abstracción. ¿En qué consiste? Que hay un fenómeno de la realidad que yo voy a tratar de representar utilizando un símbolo. En este caso, un símbolo numérico, ¿sí? De hecho, el usar el lenguaje y usar un proceso de matematización no es muy distinto en términos lógicos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje yo estoy haciendo un proceso de abstracción. Yo cuando digo la palabra, no sé, lapicera, todos ustedes entienden a qué estoy haciendo referencia. ¿Sí? Eh, y cómo funciona el lenguaje. Básicamente un proceso de abstracción. Yo acá tengo una lapicera, ¿sí? Y lo que hemos hecho es crear una palabra que representa ese objeto, ¿sí? Entonces, ese proceso es un proceso de abstracción. Yo agarro algo concreto, algo que puedo ver, que puedo manipular, y lo que hago es representarlo, en este caso, con un símbolo
conformado por letras, ¿sí? La medición es algo muy parecido, un proceso de abstracción, pero lo que yo hago es tratar de representar un fenómeno que observo en la realidad mediante un símbolo, que en este caso es numérico, ¿sí? Entonces, la idea de la medición consiste en poder representar algo de la realidad mediante símbolos numéricos. Este concepto, el concepto de isomorfismo, es un concepto clave para entender de qué hablamos cuando hablamos de medición. Cuando decimos que hay una medición, estamos haciendo referencia a que hay un isomorfismo. ¿Qué significa isomorfismo? Significa que estamos hablando de dos cosas que son iguales, pero que están conformadas por elementos distintos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fíjense que hay un isomorfismo, porque yo tengo 3 ovejas y tengo 3 piedras, ¿sí? Entonces estoy representando lo mismo, pero mediante dos cosas que son distintas, ¿sí? Una cosa son ovejas y otra cosa son piedras. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque teóricamente los números, imagínense que no siempre existieron los números. Y uno dice, che, ¿cómo hacía la gente antes cuando no había números? ¿Cómo hacían para contar? Bueno, se cree que, por ejemplo, los pastores utilizaban piedritas, ¿sí? De hecho, la palabra cálculo, etimológicamente, significa piedra. Y la idea de los cálculos matemáticos se cree que deriva de ahí, del hecho de haber utilizado piedras como una primera forma de representar cosas. ¿Cómo hacían los pastores? Imagínense que uno es pastor, tiene cierta cantidad de ovejas, pero en ese momento no existen los números, entonces no tiene forma de decir si tiene 20, 50, 3 ovejas, no sabe, ¿sí? Pero lo que sí sabe es que no puede perder las ovejas que tiene. Entonces se la tiene que ingeniar de alguna forma para que cuando salga con cierta cantidad de ovejas, vuelva con la misma cantidad de ovejas con las cuales salió. Y como no existen los números, no puede simplemente contar y saber que volvió con la misma cantidad de ovejas. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Cuenta la historia que lo que hicieron los pastores fue agarrar una bolsita y la llenaban de piedras en función de la cantidad de ovejas que veían. ¿Qué quiere decir? Veían una oveja, ponían una piedrita. Veían otra oveja, ponían otra piedrita. Veían otra oveja, ponían otra piedrita. Y así. Y se iban con el saquito. Cuando volvían, cada vez que entraba una oveja al corral, sacaba una piedrita. Entraba otra oveja, sacaba otra piedrita. ¿Sí? Y si después que entraban todas las ovejas todavía le quedaban piedritas, eso significaba que no habían vuelto todas las ovejas. Entonces tenían que salir a buscar las ovejas que habían quedado, ¿sí? En cambio, si cuando entraban todas las ovejas ya no había más piedritas en el saquito, entonces eso significa que habían regresado con la misma cantidad de ovejas que se habían ido, ¿sí? Entonces fíjense que esta forma que usaron es como de ingeniársela como para saber efectivamente, como una manera de representar una magnitud, una cantidad, ¿sí? Cuenta la historia que dejaron de usar piedritas y empezaron a usar símbolos. De hecho, empezaron a hacer como palitos, ¿sí? Y de hecho, hacían cada palito representaba una oveja. Y después lo que hacían es cada vez que volvía una oveja, tachaban palitos y si todos los palitos se habían tachado, significa que ya todas las ovejas habían vuelto. Entonces, fue el método que idearon como para poder ir contando, ¿sí? Y después lo que se dieron cuenta es que esos dibujos que hacían podían representar algo y empezaron a surgir así los símbolos, ¿sí? Es decir, este número 3 representa 3 palitos y representa esa cantidad, la cantidad 3. En este caso, estamos hablando ya de un proceso de abstracción, porque lo que estoy haciendo no es simplemente contabilizar algo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es representar algo que observo en la realidad mediante un símbolo numérico, en este caso, ¿sí? Es decir, que en la realidad hay cierta propiedad que yo estoy representando, pero esta vez mediante un símbolo, ¿sí? Se mantiene este concepto de isomorfismo, pero esta vez es entre una entidad ideal, ¿sí? Que es un número, un símbolo, y esta propiedad que se observa en la realidad. Y esto fue un avance enorme, enorme. Yo diría que el primer paso a todo lo que podemos hacer hoy, al internet, al hecho de usar una computadora, a lo que quieran, cualquier desarrollo, se logró gracias a esta idea de que podemos usar números para representar cosas que pasan en la realidad. Y lo más importante es que no solamente podemos representar, sino que podemos representar mediante un número algo que ocurre en la realidad, pero además podemos hacer análisis lógico en este campo, podemos razonar, ¿sí? Podemos operar lógicamente en este campo
y arribar a conclusiones que nos van a hablar mucho de qué está pasando en este otro campo. ¿Sí? Entonces, este ida y vuelta entre la realidad y los números es básicamente la idea de la matematización. La idea de que yo puedo, una vez que puedo simbolizar algo de la realidad mediante un número, puedo hacer análisis lógicos, análisis matemáticos que me permitan extraer información de la realidad que no podría extraer si simplemente observara las cosas que pasan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que es muy rico la cantidad de análisis que yo puedo hacer en el mundo de los números y que puedo arribar a conclusiones sobre la realidad que no lo podría hacer de otra forma. En el video que sigue, lo que nos vamos a poner es analizar un poquitito más cómo es este isomorfismo y en qué consiste el proceso de medición en el campo de la psicología. En el video anterior empezamos a hablar del proceso de medición en psicología. Dijimos que medir básicamente es un proceso de abstracción, ¿sí? Lo que yo hago es tratar de representar una propiedad de la realidad mediante un símbolo, ¿sí? Un símbolo numérico. Y lo que decíamos es que básicamente medir es establecer un isomorfismo, ¿sí? Un isomorfismo significa que son dos elementos distintos pero que tienen la misma forma, ¿sí? En este caso tengo una propiedad que hay que 3 ovejas y acá tengo 3 piedras. Son cosas distintas pero que tienen la misma forma, que están representando lo mismo en este caso, ¿sí? Acá lo que estoy estableciendo es un isomorfismo, pero en este caso entre un objeto de la realidad y un símbolo. Y decíamos que la utilidad de esto es que yo puedo manipular lógicamente este símbolo, puedo hacer análisis lógico en este mundo, en el mundo simbólico, y arribar a conclusiones sobre lo que pasa en la realidad. Y esa es un poco la utilidad que tiene la estadística. Pero representar un número y mantener ese isomorfismo no es algo tan simple, ¿sí? Menos en el campo de la psicología. ¿Por qué? Ahora vamos a poner un ejemplo. Supóngase que usted tenga su pareja y le pregunta, mi amor, ¿cuánto me querés? ¿Sí? Y tu pareja dice, y te quiero un 8. Y vos decís, mirá, no, yo te quiero un 4. Más allá de la discusión que se pueda armar, vamos a primero asumir si es lógico cómo estamos usando los números y si tiene algún sentido poner un número a algo como, por ejemplo, el afecto, ¿sí? Bueno, acá lo que nos puede hacer ruido es la primera, che, el 8 tuyo, ¿sí? ¿Sería igual a un 8 mío? Es decir, ¿es directamente comparable? O por ejemplo, vos me dijiste 8 y yo te dije 4, ¿sí? El 4 mío significa que yo te quiero exactamente la mitad de lo que vos me querés a mí. Bueno, claramente ahí es como que no nos cierran, es como que nos hace ruido estar usando los números de esa forma. En psicología sí podemos medir. De hecho, nosotros todo el tiempo hacemos mediciones, porque quizá no te puedo decir exactamente el número en el cual te quiero, pero sí puedo hacer un juicio de magnitud. Sí puedo decir que, por ejemplo, te querés más a tu pareja de lo que querés a, no sé, a una taza. ¿Se entiende? ¿Podés medir el amor en cantidad de tazas? Bueno, seguramente no. ¿Sí? No te puedo decir, bueno, te quiero 400 tazas, pero es un ejemplo de que se podría usar cierta unidad de medida como para representar la magnitud de algo, ¿sí? Cuando hablamos de medir, entonces dijimos, establecer un isomorfismo es mediante un número representar algo de lo que ocurre en la realidad, manteniendo un isomorfismo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo representar ciertas cosas que observo en la realidad mediante los números, ¿sí? El tema es que cuando yo uso un número, puedo representar simultáneamente varias propiedades de la realidad. Por ejemplo, yo cuando uso un número, puedo representar, por ejemplo, esta propiedad que se llama distintividad. Es decir, yo hay veces que uso los números no para decir que algo es más o algo es menos, sino simplemente para decir que una cosa es distinta de otra, ¿sí? Por ejemplo, supongamos ahí hay una persona que tiene distintos tipos de emociones. Enojo, tristeza, alegría, etc. Yo lo que puedo hacer es, en vez de usar la palabra enojo, tristeza, alegría, usar un número para representar que son emociones distintas, ¿sí? Entonces, para enojo le pongo un 1, para alegría le pongo un 2, para tristeza le pongo un 3, etc. Significa que si vos tenés 3, que es tristeza, ¿eso implica que es más que el 1, que es enojo? No.
significa simplemente que estoy representando cosas distintas. Es decir, estoy usando los números para representar una propiedad de la realidad que es la propiedad de distintividad. Y esto se hace mucho. Muchas veces usamos los números para representar simplemente que estamos observando que eso que está ocurriendo en la realidad son cosas distintas. Por ejemplo, los números de celular. El número de celular no significa que si vos tenés un número más grande de celular tenés más celular que el que tengo yo. Simplemente está representando que son líneas distintas. ¿Sí? O por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo una investigación y estoy haciendo un relevamiento en la Argentina. ¿Sí? Y que hay personas de diferentes regiones del país. Yo puedo usar los números para no tener que andar escribiendo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, etc. Puedo usar números y decir, bueno, si es de Córdoba le voy a poner un 1, si es de Buenos Aires le voy a poner un 2, si es de Corrientes le voy a poner un 3, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero representar con esto? Que si hay personas que tienen el mismo número, significa que son del mismo lugar. Y si hay personas que tienen números distintos, significa que son de lugares distintos. ¿Sí? Esto quiere decir que yo pueda representar con los números, por ejemplo, que, no sé, que el cordobés que tiene 1 y el de Buenos Aires que tiene 2 significa que el de Buenos Aires vale 2 cordobeses. No puedo decir ese tipo de operaciones, porque lo único que quiero representar es que el número me está señalando que son dos cosas distintas. ¿Sí? De hecho, no hace falta que sean números correlativos. Yo dije 1, 2, 3, 4, pero podría usar 400, 1500, 30 y 22. No importa, porque en realidad que uno tenga 22 y el otro 1600 es lo mismo. Lo importante es que los números no sean iguales, porque lo que yo quiero representar es esta propiedad de distintividad. Entonces ya el hecho de usar un número para representar que dos cosas son distintas es una medición. Se va a considerar una medición. Y se considera que es una medición muy básica que se denomina nominal. Es decir, estoy utilizando un nivel de medición nominal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué vamos a ver en este y en el video que sigue? Que cuando hacemos una medición, podemos usar los números para representar distintos tipos de propiedades. ¿Sí? Y va a haber, voy a usar a veces los números para representar propiedades muy básicas, ¿sí? Y vamos a hablar de un nivel de medición como más básico. Y hay veces que vamos a utilizar los números para representar muchas propiedades y eso es un nivel más alto de medición. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué hay diferentes niveles de medición en función de cuántas propiedades yo estoy representando con los números. ¿Sí? Cuántos isomorfismos estoy estableciendo. En este caso estoy estableciendo un isomorfismo que es el isomorfismo de distintividad. Lo único que estoy haciendo es asignar un número para decir que se trata de cosas distintas. ¿Sí? Entonces, este nivel de medición es el nivel de medición más básico. Se considera una medición porque yo estoy representando un atributo de la realidad mediante un símbolo, ¿sí? Numérico. Entonces, se considera una medición, ¿sí? Pero una medición muy básica y es una medición que no me permite hacer análisis matemáticos como puede ser una suma, una resta, una división o una multiplicación. ¿Sí? No obstante, vamos a ver que hay muchos análisis que yo puedo hacer incluso con un nivel de medición tan básico como es el nivel de medición nominal. En los videos que siguen vamos a empezar a analizar otros niveles de medición que ya son un poco más complejos. Entonces, un primer isomorfismo que yo puedo representar, una medición muy básica que yo puedo hacer, es para representar este isomorfismo de distintividad. Es decir, yo puedo usar un número para representar que hay cosas en la realidad que son distintas. ¿Sí? Pusimos el ejemplo de regiones del país, pueden ser emociones, pueden ser, no sé, supongamos el sexo biológico, ¿sí? Si sos hombre o si sos mujer, se puede establecer géneros poéticos, en fin, yo lo que puedo hacer es utilizar un número para representar que son cosas distintas. Ahora, un nivel ya un poco más complejo es el nivel de medición ordinal. En este nivel de medición yo lo que represento son dos isomorfismos. ¿Sí? Primero, el isomorfismo de distintividad. Yo voy a usar los números para decir que las cosas son distintas. ¿Sí? Pero además voy a usar los números para decir que hay un orden. Es decir, que hay un elemento que posee más un atributo que otro. ¿Sí? Supongamos el nivel educativo. ¿Sí? Yo puedo decir que una persona tiene un nivel educativo primario, secundario, terciario, qué sé yo, y de posgrado. ¿Sí? Y puedo usar números para representar eso. ¿Sí?
Entonces digo, por ejemplo, que una persona tiene los del nivel primario, les pongo un 1, los del nivel secundario un 2, los del nivel terciario un 3, universitario un 4 y de posgrado un 5. ¿Sí? Entonces, yo digo que si hay una persona que tiene un 2 y hay una persona que tiene un 4, significa que el que tiene 4 tiene mayor nivel educativo que el que tiene un 2. ¿Sí? Ahora, ojo, porque este sistema, el nivel ordinal, no tiene unidades adyacentes constantes. ¿Qué significa esto de unidades adyacentes constantes? Que no hay una unidad de medida constante, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir que una persona que tiene un 2 de nivel educativo y otra que tiene un 4, que la que tiene 4 tiene exactamente el doble que el que tiene 2. ¿Se comprende? Puedo decir que tiene más y que este tiene menos, pero no puedo decir, no puedo hacer juicios de proporción. ¿Por qué? Porque no hay unidades constantes. Es decir, la distancia que hay entre el 1, el 2, el 3 y el 4 no es exactamente la misma. Es un poco como pasa acá en el dibujito, que fíjense que entre el 1 y el 2 hay una distancia que no es la misma que hay entre el 2 y el 3. Y esto ya nos empieza a hacer ruido porque no estamos del todo habituados a esto, ¿sí? Nosotros nos pasa, por ejemplo, que nos vamos a pesar y si alguien pesa 20 kilos y otro pesa 40 kilos, decimos, che, que pesa 40 kilos, pesa el doble que el de 20 kilos. Sí, ok, pero es que ahí hay unidades constantes de medición, ¿sí? Ahí el kilo es siempre igual. No hay kilos que son más pesados que otros, ¿sí? Ahora, yo puedo usar los números para representar un orden, aún no teniendo una unidad constante de medición, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos para entender un poco más. Supónganse la nota que ustedes obtienen en un examen oral. Supónganse que van dos alumnos, un profesor les toma un examen oral y a uno le pone un 10 y al otro alumno le pone un 5. ¿Sí? Eso es un nivel de medición ordinal. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una unidad constante. No es que el chico que sacó 10 sabe justo y exactamente el doble que el chico que se sacó 5. Pero sí yo puedo decir que el que sacó 10 sabe más que el que sacó 5. ¿Se entiende? Entonces yo lo que estoy tratando de representar en este caso con los números son dos propiedades. La primera es que el nivel de conocimiento que tiene un alumno y que tiene otro es distinto. ¿Sí? Pero además estoy representando una segunda propiedad y es la de ordinalidad. Es decir, que puedo establecer un orden. ¿Qué significa? Que el alumno que sacó 10 sabe más que el alumno que sacó 5. Y si hay un alumno que sacó 1, puede decir que el que sacó 5 sabe más que el que sacó 1, pero sabe menos que el que sacó 10. Antes que se me cortara, lo que estábamos hablando era del nivel de medición ordinal. Habíamos dicho que en este nivel de medición, acá el número te representa simultáneamente dos propiedades. Me está indicando el número, me indica que en la realidad están ocurriendo cosas que son distintas, pero además me permite representar la propiedad de orden. Es decir, que si hay números más grandes, significa que se posee más un atributo, y si el número es más pequeño, significa que se posee menos un atributo. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que alguien tiene un nivel educativo de 5 y otro tiene un nivel educativo de 3, lo que te estoy diciendo es que esas dos personas tienen un nivel educativo distinto y que el que tiene 5 ha estudiado más que el que tiene 3. Y habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado en este nivel de medición porque acá no hay unidades constantes de medición, ¿sí? Es decir, las distancias entre los números no son exactamente la misma. Es decir, la distancia que hay entre el 1 y el 2 no es la misma que entre el 2 y el 3 y el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, al no tener unidades constantes, yo no puedo hacer juicios de proporción, ¿sí? No puedo decir que alguien tiene exactamente el doble que otra persona, por ejemplo, ¿sí? Tampoco puedo dividir, por ejemplo, si quiero hacer un análisis matemático, porque dividir implica decir cuántas veces un número entra en otro. Y si estamos diciendo que no hay unidades constantes, no puedo hacer esos juicios de división. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? En psicología tenemos el problema que la mayor parte de las mediciones que utilizamos son mediciones de tipo ordinal. Es decir, los números podemos representar que hay ciertos atributos que son distintos, que hay una magnitud distinta en la cual se posee, pero generalmente no podemos hacer juicios de proporción porque no tenemos unidades constantes. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Suponete que yo tomo un test de inteligencia, ¿sí? Y hay una persona que obtiene, no sé, 100 de inteligencia y otra persona obtiene 50 de inteligencia.
Lo que me está indicando ese número es que el que tiene 100 de inteligencia tiene un nivel de inteligencia distinto del que tiene 50. Entonces, esa primera propiedad que es la de distintividad. Y también está representando que el que tiene 100 de inteligencia tiene más inteligencia, es decir, posee más ese rasgo que el que tiene 50. ¿Sí? Ahora, no puedo decir que el que tiene 100 tiene exactamente el doble de inteligencia que el que tiene 50. ¿Se comprende? O por ejemplo, si yo quiero hacer una medición de, no sé, el nivel de estrés de una persona, ¿sí? Y le digo a las personas que me puntúen del 1 al 5 en qué medida han experimentado una serie de síntomas en las últimas semanas. Y después yo me pongo a sumar esos valores, ¿sí? Desde 1, nunca, no experimenté nada de eso en las últimas 2 semanas, hasta 5 lo experimenté casi todos los días de la última semana, ¿sí? Entonces las personas van puntuando, yo después sumo y observo que hay personas que, por ejemplo, hay uno que tiene, no sé, 25 de estrés y hay otro que tiene 50 de estrés y hay otro que tiene 100 de estrés, ¿sí? Yo puedo decir, puedo asumir que el que tiene 100 de estrés se siente más estresado que el que obtuvo 50 o el que obtuvo 25, ¿sí? Ahora, no puedo hacer juicios en relación a la proporción, no puedo decir que el nivel de estrés del que tiene 100 es exactamente el doble que el que tiene 50. Simplemente puedo decir dos cosas, que son distintos y que uno posee más un atributo que el otro, ¿sí? Este es un problema que en otras ciencias no ocurre. ¿Por qué? Porque en otras ciencias tiene unidades constantes de medición, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo un metro, el metro siempre es igual, ¿sí? Un metro mide un metro y no hay metros que son más largos que otros metros, ¿se entiende? Entonces la distancia entre un metro y 2 metros es la misma distancia que entre 2 metros y 3 metros. Entonces, hacer exactamente la misma distancia, yo puedo hacer juicios de proporción, ¿sí? Lo mismo pasa cuando trabajo con kilos o si trabajo con temperatura, ¿sí? Es decir, no hay grados que son más calientes que otros grados. Todos los grados son igual, denotan la misma distancia en términos de temperatura, ¿sí? Entonces, en psicología, al no tener unidades constantes de medición, muchas veces nos vamos a encontrar con escalas de estas características, ¿sí? Suponete que yo le diga a una persona, quiero medir la actitud, ¿sí? Es decir, cuán a favor o en contra está en relación a determinado tema, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es tu actitud sobre, no sé, supongamos el aborto? ¿Sí? Entonces, del 1 al 10, ¿cuán a favor estás de el aborto? ¿Sí? Y si hay una persona que te dice que está a favor a un nivel de 10 y hay una persona que te dice que está a favor a un nivel de 5, ¿sí? Y que yo previamente le dije a la persona que desde 1 es que no estás nada a favor hasta 10 que estás totalmente a favor, ¿sí? Yo puedo asumir que las personas que tienen un puntaje más cerca de 10 están más a favor que las personas que tienen un puntaje que están más cerca del 1, ¿sí? Y en este caso, que habla de 10 y 5, significa que el que tiene 10 está mucho más a favor que el que tiene 5, ¿sí? Ahora, no puedo hacer juicios en relación a la proporción, simplemente puedo hacer juicios muy groseros en relación a la magnitud. Puedo decir que alguien tiene más y que alguien tiene menos. En este caso, que uno tiene una actitud más favorable que otro, ¿sí? Más allá de que este es un nivel de medición también muy básico, vamos a ver de que hay muchas operaciones matemáticas, muchos análisis lógicos que yo puedo hacer con las escalas ordinales, ¿sí? No obstante, no puedo hacer cualquier cálculo matemático. No puedo, por ejemplo, hacer una división. No puedo calcular un promedio cuando tengo escalas ordinales, porque para poder hacer eso, esos análisis implica que la distancia que hay entre los números es constante. Y esto no es lo que está pasando en este nivel de medición, ¿sí? La medición propiamente, lo que nosotros tenemos más acostumbrado a nuestra cabeza cuando hablamos de medición, es las mediciones de tipo métricas, ¿sí? Que son aquellas donde ya hay una proporcionalidad. ¿Qué significa? Que la distancia que hay entre los números es constante, ¿sí? Que hay unidades adyacentes constantes. ¿Qué significa? Que entre el 1 y el 2 está la misma distancia que entre el 2 y el 3, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero medir algo en miligramos, ¿sí? De alcohol en sangre, suponete, ¿sí? O quiero medir algo en litros, ¿sí? O quiero medir algo en pesos, o quiero medir dinero, ¿sí? Acá lo que yo estoy representando, suponete que yo digo que hay alguien que tiene 1000 pesos y otro tiene 500 pesos, yo ahí puedo decir, los números me están representando tres propiedades al mismo tiempo. Uno, distintividad, es decir, que estas dos personas tienen distinto nivel de plata, ¿sí? Segundo, ordinalidad. Estoy diciendo que el que tiene 100 tiene más que el que tiene 500. Y además proporcionalidad.
Yo puedo decir que el que tiene, perdón, no 100, el que tiene 1000, ¿sí? Que el que tiene 1000 tiene más que el que tiene 500. Y proporcionalidad significa que el que tiene 1000 tiene el doble que el que tiene 500. ¿Se entiende? Esto no lo puedo hacer con el lenguaje. Cuando yo hablo, no puedo representar simultáneamente todas estas propiedades utilizando una palabra simplemente. ¿Sí? En cambio, con los números yo sí puedo hacer eso. Yo con un solo número puedo representar tres propiedades al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso vamos a ver de que me permite hacer toda una serie de análisis que no podría hacerlo con el lenguaje. Yo sé que nosotros estamos muy acostumbrados, más en el campo de la psicología, a pensar que sí podemos hacer abstracciones en términos de utilizando símbolos conformados por letras, pero no podemos hacer abstracciones utilizando símbolos numéricos. Y la realidad es que si lo puedo mencionar, si lo puedo representar verbalmente, también lo puedo representar numéricamente. ¿Sí? Con la ventaja de que el número me va a permitir representar varias propiedades al mismo tiempo, ¿sí? Y que voy a tener varios niveles de medición y que con cada nivel de medición voy a poder hacer distintos tipos de análisis. Entonces, vamos a ver que realmente la medición me permite hacer una riqueza de análisis que muchas veces no lo puedo hacer si utilizar un símbolo basado en letras. ¿Sí? Entonces, para sintetizar, ¿qué hemos observado hasta acá? Hasta acá lo que hemos observado es que medir es un proceso de abstracción en el cual yo uso un número, un símbolo, para representar cierta propiedad de la realidad. Y hablamos de que hay distintos niveles de medición. Esos niveles de medición se pueden dividir al menos en tres partes, ¿sí? En tres niveles. Nivel de medición nominal, donde yo solamente uso el número para representar que hay cosas que son distintas, ¿sí? Nivel de medición ordinal, donde yo trato de representar dos propiedades. El número me representa que son cosas distintas, pero además me establece que hay un orden. Es decir, los números más grandes me representan que hay mayor posesión del atributo y los números más chicos que hay menor posesión del atributo. Y después dijimos, están las mediciones a nivel métrico. ¿Sí? Las mediciones métricas asumen que hay unidades constantes y asumen una proporcionalidad. Es decir, cuando yo uso un nivel de medición métrico, estoy diciendo que ese número me representa que son cosas distintas, que además se puede establecer un orden y además hay una proporción. Si alguien tiene 10 y otro tiene 5, el que tiene 10 tiene el doble que el que tiene 5. ¿Sí? Algunos autores subdiferencian el nivel de medición métrico en dos partes, intervalar y proporcional. ¿Cuál es la diferencia? Que en el nivel de medición intervalar el 0 es arbitrario, ¿sí? Y en el nivel de medición proporcional el 0 es absoluto, ¿sí? ¿Qué significa un 0 absoluto? Un 0 absoluto indica ausencia de atributo. Si yo tengo plata y te digo tengo 0 peso, ¿qué significa? Que me quedé sin plata, que no tengo más plata, ¿sí? Ahora, si yo digo que hace 0 grados, no significa que, en la escala Celsius al menos, no significa que el 0 es ausencia de temperatura. ¿Sí? El 0 simplemente es un valor arbitrario. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo que estamos en el año 2020, el año 0, que es el año del nacimiento de Cristo, no significa que ese año no había años. Simplemente se eligió poner el 0, ¿sí? como inicio y se eligió un hecho arbitrario, pero no me representa ausencia de atributo. Cuando yo trabajo con los kilos, por ejemplo, para medir el peso de algo, el 0 es absoluto, es un nivel de medición proporcional. El 0 implica que no tiene peso, ¿sí? En cambio, cuando yo te digo que son las 0 horas, ¿sí? Estoy diciendo que son las 12 de la noche. ¿Qué significa que son las 12 de la noche? ¿Que se acabó el tiempo? ¿Que no hay más tiempo? No, simplemente un valor arbitrario, ¿sí? ¿Qué significa arbitrario? Que vino un grupo de personas, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, el 0 arranca acá. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre las escalas intervalares y proporcionales. Que a ver, no hace falta volverse loco con esto. Lo más importante es entender que estas escalas, las intervalares y las proporcionales, tienen unidades constantes de medición, es decir, la distancia que hay entre los números es siempre la misma. Y no sé si lamentablemente, pero en psicología casi no tenemos escalas intervalares o proporcionales, porque no tenemos unidades constantes de medición. Entonces, a la pregunta, ¿se puede medir en psicología? Sí, se puede medir en psicología. Lo que pasa es que la mayor parte de las mediciones que podemos hacer en psicología son de nivel nominal y ordinal, que no son las mediciones a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, por eso es que nos hace ruido esto de medir
de cuantificar en psicología, pero en realidad sí se puede hacer, solamente que no a un nivel intervalado o proporcional la mayor parte de las veces, sino que la mayor parte de las veces las mediciones son de tipo nominal u ordinal. En los videos que siguen y en los ejercicios que siguen vamos a ir haciendo muchos ejemplos como para graficar un poco mejor e ir identificando cuándo una medición es nominal, ordinal, intervalar y proporcional. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, ¿es importante saber estas mediciones? Sí, yo sé que es un plomo, pero es re importante porque los análisis estadísticos que yo voy a poder hacer van a depender del tipo de nivel de medición que haya utilizado, ¿sí? Es decir, cuando es una medición nominal puedo hacer cierto análisis estadístico. Cuando una medición intervalar puedo hacer ciertos análisis estadísticos. Es decir, no puedo usar los números, los análisis estadísticos independientemente del nivel de medición. Entonces, siempre que yo evalúe una variable, quiera hacer un análisis estadístico de una variable, tengo que tener claridad de cuál es el nivel de medición que estoy empleando. Esto lo vamos a ir repasando a lo largo de todo el año, ¿sí? Sé que al principio es un poco complejo, pero nada, con la práctica repetida van a empezar a ver que van a poder ir diferenciando los diferentes niveles de medición que se pueden ir utilizando. En el caso de la psicología y también en el caso de otras ciencias, porque en la ciencia social, en la ciencia física y demás, también se trabaja con distintos niveles de medición. La diferencia es que en psicología vamos a usar mayoritariamente niveles de mediciones nominales y ordinales.